Buenas tardes. El día de hoy nuestro equipo les pondrá el tema de concepto y características de la ciencia. Para empezar, mi persona, Viviana Belén Herreras Martínez, le hablará un poco sobre la historia y el concepto de ciencia. Bueno, la palabra ciencia tiene su origen en el latín scientia, que significa conocimiento, aunque este término se ha utilizado desde hace mucho tiempo para referirse al conocimiento en general. Su aplicación específica para describir el estudio crítico de la naturaleza es relativamente reciente. Esto fue en el siglo XIV, cuando el británico William Whewell comenzó a usar el término científico para referirse a aquellos que practicaban lo que anteriormente se conocía como filosofía, naturalismo, historia natural o filosofía natural, es decir, toda aquella disciplina que estudiaba las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿qué es ciencia? Bueno, la ciencia es un proceso sistemático y metódico mediante el cual se busca comprender el mundo que nos rodea a través de la observación, la experimentación y la formulación de teorías y las leyes que explican los fenómenos naturales. En pocas palabras, podemos decir que la ciencia es el esfuerzo humano por entender cómo funcionan las cosas en el universo basándose en evidencia empírica y razonamiento lógico. Podemos decir que este es un proceso continuo de descubrimiento y construcción de conocimiento que nos ayuda a explicar y a predecir los eventos y procesos que ocurren en la naturaleza. En el concepto de ciencia están contenidos diferentes saberes, técnicas, teorías e instituciones. Todo ello, en principio, tiene como objetivo describir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad, cómo la hacen y, de ser posible, el por qué. Pero esta, como es un campo muy amplio y abarca diferentes y enormes conjuntos de saberes organizados, esta se distribuye en tres grandes ramas, que son las ciencias naturales, las ciencias formales y las ciencias sociales. Entonces se dice que las ciencias naturales se llaman así a todas aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza, empleando el método científico para reproducir experimentalmente, o sea, en condiciones controladas, los fenómenos a los a los que están interesados por interpretar. Por otra parte, las ciencias formales son aquellas cuyo objeto de estudio son las formas, es decir, los objetos abstractos y las relaciones entre ellos, como pueden ser los números, las proporciones o los sistemas de representación. Y por último, las ciencias sociales, también conocidas como ciencias humanas, eh, son un conjunto de disciplinas que se dedican al estudio de la humanidad, pero conservando una perspectiva empírica, crítica y guiada por el método científico. Vamos a hablar sobre las características de la ciencia, empezando por la primera, que es que la ciencia es acumulativa. Esto quiere decir que el conocimiento científico se basa en trabajos anteriores. Esto se da principalmente por tres razones. La primera es la publicación de resultados. Los científicos publican sus investigaciones en revistas y libros para que sean accesibles a otras personas. Esto permite que otros científicos y otras personas puedan construir conocimiento sobre la base de sus investigaciones y que el conocimiento científico se difunda y se acumule con el tiempo. La segunda es la construcción de teorías. Eh, las teorías científicas no son ideas estáticas ni especulaciones, sino que se van modificando y refinando a medida que se acumulan nuevos conocimientos. Los científicos utilizan los nuevos datos para probar las teorías existentes o refutarlas, también puede decirse, y para formular nuevas teorías que expliquen mejor los fenómenos observados. Y lo tercero es la revisión por pares. La comunidad científica, en esencia, es un sistema autocorrectivo que se basa en la revisión por pares.
Los científicos comparten sus investigaciones con otras personas para que sean revisadas y criticadas. Este proceso ayuda a garantizar que solo se publiquen y permanezcan los trabajos de alta calidad y que sean consistentes con la lógica y con el conocimiento científico existente. Algunos ejemplos de esta característica puede ser la teoría de la relatividad de Einstein, que se basó en los trabajos sobre la gravedad de Isaac Newton, también el descubrimiento de la estructura del ADN, que se basó en los trabajos de Rosalind Franklin sobre la cristalografía de los rayos X. Y algo un poco más reciente puede ser el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, que se basó en décadas de estudio e investigación sobre la virología y la inmunología. Bueno, yo le voy a hablar sobre el conocimiento empírico. Primero vamos a hablar sobre qué significa o de dónde proviene la palabra empirismo. El término empirismo proviene del griego eviria, cuya traducción al latín es experientia, de donde deriva la palabra experiencia. El conocimiento empírico, como dice en la presentación, es el que obtenemos directamente a través de nuestros sentidos o de la experiencia. De los sentidos como el olfato, el oído, el gusto, la vista y el tacto. Y la experiencia, por la práctica que hemos vivido durante toda nuestra vida. Y bueno, esto lo podemos observar o lo podemos adquirir o practicar desde muy pequeños, desde que éramos bebés. En el momento de aprender a caminar, aprender a hablar, descubrir el sabor y textura de los alimentos, experimentar el olor, sabor y la sensación térmica. También como nuestras mamás, nuestras madres aprendían a entendernos cuando llorábamos, si es que teníamos hambre o teníamos sueño, y ellas, a medida que pasaba el tiempo, ellas sabían cuál era nuestra necesidad. Y gracias al conocimiento empírico. Bueno, este conocimiento no se teoriza ni se buscan las causas, sino que es un saber puntual que pasa de generación en generación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con algún malestar, alguna fiebre o como también conocido como la lombriz, nuestras madres nos dan como remedio casero, nos pueden dar, por ejemplo, si tienes malestar estomacal o acidez estomacal, nos dan bicarbonato con limón. O si tenemos mucha fiebre, tenemos vómito o entre otros síntomas, nos pueden dar calducho. Y todo este conocimiento fue generado porque anteriormente en sus vidas pasaron por esta misma experiencia y ellas, sus madres, o sea, nuestras abuelas, le daban ese remedio porque en esa época era era la forma de tratar a los hijos, ya que obviamente de manera económica no tenían como que para llevarlo a un doctor directamente, por lo cual hacían estas recetas, esta medicina, esta automedicación para aliviar esos síntomas, y ese conocimiento lo adquirieron nuestras madres y nos lo dieron sin querer o bueno, indirectamente a nosotros, ya que si tenemos en otra ocasión ese tipo de síntomas o enfermedad, ya sabemos cómo poder aliviarlo de forma rápida o que se nos está afectando mucho. Entonces, las características de este conocimiento se basan en la experiencia, como ya hablamos, para poder practicar este conocimiento necesitamos experimentar el fenómeno, o sea, interactuar con aquello de lo que se desea aprender. Está limitado a la percepción sensorial. Sí, solo podemos experimentar este conocimiento a través, como ya lo comentamos anteriormente, con los 5 sentidos. Por lo tanto, la falta o alteración de alguno de ellos implica una limitación de las experiencias, por lo cual, debido a esta falta de algún sentido, está involucrada con la siguiente característica, que es que puede ser subjetivo. El conocimiento empírico depende de las experiencias de cada individuo, o sea, cada individuo tiene experiencias diferentes debido a que, aunque estén expuestos al mismo fenómeno, lo pueden ver de manera diferente, porque cada persona es diferente y recibe el conocimiento de forma distinta. Por eso las conclusiones, que es la siguiente característica, las conclusiones son particulares.
El conocimiento empírico no se puede aplicar a todos los fenómenos. Por ejemplo, si una persona es alérgica a los perros o a las flores, es solo su experiencia. No se puede aplicar una conclusión general porque no todas las personas son alérgicas a las flores o son alérgicas a los perros o a los gatos. Entonces su conclusión es particular y por eso no se puede aplicar a todos los fenómenos. Y por último, es práctico. El conocimiento empírico tiene aplicaciones en la vida cotidiana y nos permite entender fenómenos cotidianos según lo que percibimos con nuestros sentidos, que esto ya lo hablamos anteriormente. Y para ir concluyendo, vamos a hablar sobre la importancia que tiene este conocimiento. Y aunque no lo parezca, en el campo de la física, muchas teorías fundamentales se han desarrollado a partir de la observación empírica y la experimentación. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton, que la formuló después de observar una manzana caer de un árbol, lo cual lo llevó a pensar en la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra, es gracias a este conocimiento. También la ley de Mendel, que habla sobre la herencia, bueno, las leyes de Mendel, que él estableció pues las bases de la genética moderna a través de la implementación y la observación meticulosa de patrones de herencia en plantas, también fue gracias a esta ley. En la parte izquierda de la presentación pueden ver 3 puntos importantes que vamos a tomar sobre este conocimiento. El primero dice aprendizaje y adaptación, lo cual nos permite aprender de manera directa y adaptarnos a nuestro entorno. Por ejemplo, cuando vamos a la universidad en el mediodía y hace mucho sol, yo me pongo mi buzo para no quemarme, que en mi caso pues me voy en moto. Entonces esto es debido a la experiencia de que si no te lo pones pues te quemas. Y eso ya me ha pasado, bueno, al principio no me llevaba mi buzo y después veía las consecuencias. Innovación y descubrimiento. Muchos descubrimientos e invenciones comienzan con la curiosidad y la experimentación empírica, lo cual puede llevar a avances significativos en tecnología y comprensión científica. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, nosotros que somos programadores, somos ingenieros de sistemas, la experiencia que hemos vivido en ciertas redes sociales, podemos llevar a cabo una investigación o decir o afirmar, bueno, esto falta, esto es necesario, esto es importante que debe tener cierta página web y nosotros como programadores podemos crear una solución el cual nos lleva a innovar y a descubrir nuevos avances en cierta página o como tal en general. Y esto gracias a la experiencia que hemos tenido en dicha página web o en dicho software. Y por último, toma de decisiones, que en la vida cotidiana tomamos innumerables decisiones basadas en el conocimiento empírico, hasta para cruzar una calle, hasta cocinar una receta o cocinar cualquier plato de comida tradicional, ya que esto se basa o esto se genera desde la experiencia, ya que cada persona tiene maneras de cocinar diferentes y cada persona tiene su manera de cruzar la calle, ya que hay personas que esperan a que todos los vehículos pasen o hay otros que se creen de caucho y se le tira la moto. Y bueno, espero que esto le haya servido como un recordatorio de la importancia de este conocimiento, también como un estímulo para seguir explorando los límites de nuestro entendimiento a través de nuestra experiencia. Bueno, yo les vengo a hablar sobre lo que es el falsacionismo o la falsabilidad. El falsacionismo ubica la falsabilidad como el principio que permite diferenciar lo que es científico y lo que no lo es. Esta corriente fue impulsada por el señor Karl Popper. Sostiene que cuando una corriente o una teoría puede ser falsada, es decir, probada que es incorrecta, esta es científica, debido a que puede ser puesta a prueba y por ende puede ser ratificada o desmentida por experimentos. Cuando tratamos de lograr una falsación de una hipótesis mediante un contraejemplo, al mismo tiempo la estamos contrastando y eso es lo que se busca. Si la refutación no se logra, se considera que la hipótesis está aprobada y es aceptada, mas no se sabe 100% seguro de que es falsa. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero de todos modos es importante saber que la confirmación que se logra mediante la evidencia empírica nunca se toma como definitiva. Es decir, que se logre falsar no significa que es falsa, valga la redundancia, o que no se logre falsar significa que es completamente verdadera. La validez de una teoría, de acuerdo al falsacionismo, es solamente provisional. Ahora, hay que tener en cuenta, que es lo que les mencionaba antes, que la falsación es un criterio simplemente de marcación para diferenciar entre lo que es el carácter científico y lo que no lo es. Hasta allí llega el límite de la falsabilidad. Ella dice si es o no es científico una teoría o una corriente. No dice si es verdadero o no. No tiene nada que ver con eso.
La que se encarga, o la rama que se encarga de comprobar la veracidad de las teorías es el verificacionismo, pero de eso no se va a hablar ahora. Ahora, la falsabilidad trata de encontrar una prueba empírica para refutar una teoría. En caso de que esa prueba sí se encuentre y sea empírica, podemos decir que la teoría es científica. Pero si esa prueba no se encuentra, o sea, si no tenemos pruebas para refutarla, pues la teoría simplemente no es científica. Vamos a tomar un ejemplo. Allí hay una imagen de dos cuervos. Entonces, decimos, vamos a tener la teoría de que decimos todos los cuervos son negros. ¿Listo? Esa es nuestra teoría. Si aplicamos el concepto de falsabilidad, basta simplemente con realizar varias pruebas empíricas y buscar a un cuervo que no sea negro, por ejemplo, uno blanco. Y así falsamos la teoría. Al mismo tiempo demostramos que sí es científica. Pero como se dieron cuenta, no fue verdadera porque la logramos falsar. No significa que sea 100% falsa, pero al menos no es 100% verdadera. Y es científica, que es lo que nos interesa. Pero si nosotros decimos los fantasmas existen, esa es nuestra teoría, no hay un contraejemplo o una prueba empírica que de verdad funcione para contrastar esa teoría. Entonces, como no podemos falsarla por medio de pruebas empíricas, decimos que no es una teoría científica. Claro está que, pues como les decía antes, el falsacionismo o la falsabilidad es usado solamente para diferenciar entre lo que es científico y lo que no es científico. Quiero poner mucho énfasis en eso. Por lo menos en lo de los fantasmas se demuestra que la teoría no es científica, más no que no es verdadera. Esto lo que trato de decir es que mientras que no puede ser correctamente aplicado el método científico, cae fuera del ámbito científico. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Que como no fue posible falsarla, ya no es algo que se puede verificar o hablar en un campo científico, ya entra en las ramas o en los demás campos como la filosofía o la religión. Bueno, mi nombre es David Osorio, ahora hablemos de lo que es la metódica. Pues podemos empezar desde una definición general, ¿verdad? Donde pues se puede ver en pantalla. Bueno, mi nombre es David Osorio Rivera y voy a hablarles sobre la metódica. Empecemos con un concepto clave, ¿verdad? Que se puede ver en pantalla, donde dice que la ciencia es metódica porque la actividad científica requiere de un proceder ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos adquiridos y ordenados metódicamente. Tal como las anteriores, la metódica es una característica, ¿verdad?, de la ciencia que nos describe cómo es. De la metódica podemos llegar a saber que la ciencia, ¿verdad?, utiliza como este enfoque muy sistemático para recopilar y analizar datos. Podemos verlo en investigaciones, en revistas, ¿verdad?, donde se publican resultados de artículos científicos y vemos como esta estructura donde todo es muy metódico, todo tiene un sentido. Entonces, de esta manera entendemos que la metódica son esta serie de pasos, métodos o formas que utilizan los investigadores para obtener una serie de datos donde cada método se ajusta al tipo de dato o investigación que se quiera hacer. Estos métodos pueden recibir el nombre de metodología de la investigación, la cual podemos encajar, digamos, dentro de un conjunto mucho más grande que es el paradigma de la investigación. Primero hablemos de esto que dije primero, ¿verdad? Esto principalmente, que es la metodología de la investigación. La metodología de investigación podemos definirla como un plan general que define cómo se llevará a cabo un estudio o investigación. Entonces lo podemos entender como una guía para el investigador y también para el que lee sobre cómo logra este objetivo de generar conocimiento. Ahora, el paradigma de investigación, digamos, suma o hace mucho más grande este concepto de metodología de investigación, ya que llega a ser un conjunto de ideas, creencias y valores que guían la manera en que los investigadores formulan preguntas, recopilan datos y analizan resultados. Es decir, el paradigma de investigación va más allá porque ahora no es solo una forma en la que se recopilan datos, ahora también es un punto de vista, una serie de valores que se llevan y, digamos, explora esta parte un poco más del ser humano hacia donde la enfoca hacia lo que es una investigación. Entonces, podemos proponer que la metodología de investigación, ¿verdad?, hace parte de un conjunto, ya lo había dicho antes, de los paradigmas. Entonces, la metodología no existe en sí como sola,
sino que está enmarcada y guiada por un paradigma. Generalmente las metodologías no se ejecutan solamente por ejecutarse, sino que también se ejecutan consigo lo que es un paradigma de investigación que, como ya dije, define un poco cuál es el rumbo desde un punto de vista filosófico, quizás ético, que va a tomar la investigación, ¿verdad? Podemos hablar también de los diferentes, pues yo quiero mencionar tres paradigmas de investigación, ¿verdad? Que son uno de los más famosos. Podemos encontrar el positivismo, el naturalismo y el sociocrítico. Por ejemplo, el positivismo, y quiero hablar de esta parte de la visión del mundo, nos habla sobre que la realidad es objetiva y puede ser descubierta por el investigador. El naturalismo, por otro lado, comprende la realidad por medio de la observación. Y el sociocrítico, ¿verdad? Nos dice un poco que la realidad es socialmente construida y está en constante transformación. Entonces vemos cómo estos tres paradigmas tienen una diferente visión del mundo, ¿verdad? Y por ejemplo, tienen una diferente metodología o comparten metodologías entre ellos. Por ejemplo, el positivismo llega a métodos científicos, ¿verdad? Cuantitativos como experimentos y encuestas. En cambio, el naturalismo se va inclinando más por lo que es una metodología mixta, ¿verdad? Donde combina lo cuantitativo y lo cualitativo, donde usa entrevistas a profundidad, grupos focales y análisis de documentos. Como vemos, tiene como esta combinación dentro de lo cuantitativo y cualitativo de las metodologías. Cada uno tiene sus objetivos, cada uno de los paradigmas, ¿verdad? Por ejemplo, el positivismo quiere explicar y predecir fenómenos sociales, el naturalismo hace esta interpretación de las interacciones sociales y las dinámicas de grupo, y por ejemplo, el sociocrítico transforma las estructuras sociales a través de la investigación. Por favor, pasa. Ahora, ¿cómo se relaciona lo anterior con la metódica? ¿Verdad? La forma en la que todo lo anterior se relaciona con las características, con esta característica de la ciencia que estamos estudiando es directa. ¿Por qué? Vemos que las metodologías y los paradigmas son métodos y procesos por los cuales se hace una investigación científica. Es decir, es metódica o es sistemática, llega una serie de pasos y todos están definidos. Es el investigador el que decide cuál escoger, pero en sí ya está definido y eso no va a dejar de estarlo solo porque sí. Entonces, cosas como los paradigmas, ¿verdad? Son los mismos en todos los lugares del mundo, se siguen unas mismas reglas y un mismo enfoque. Por esto decimos que la ciencia es metódica, ¿verdad? Ya para concluir, porque requiere de una serie de pasos, de una guía o de un mapa que guía al investigador, ya sea de una metodología o un paradigma. Muchas gracias. Una característica de las ciencias es la que es tentativa. La ciencia se refiere a la naturaleza profesional del conocimiento científico, sujeto a revisión y modificación en función de nueva evidencia. Esta característica es esencial para comprender el proceso científico y cómo se construye el conocimiento científico. La tentativa, como característica fundamental de la ciencia, se manifiesta en diferentes aspectos de la investigación científica, los cuales son la provisionalidad de las conclusiones. Las teorías científicas son hipótesis probadas que están sujetas a cambios si la evidencia así lo sugiere. Esta flexibilidad permite que las teorías se ajusten a medida que se acumula nueva información. Esto significa que incluso las teorías científicas más establecidas y aceptadas están abiertas a ser ajustadas o rechazadas si la evidencia sugiere lo contrario. Flexibilidad ante nuevas evidencias. La ciencia se caracteriza por su capacidad para adaptarse a nuevas evidencias. Los científicos están constantemente reevaluando sus teorías en función de nuevos datos, demostrando una disposición a cambiar sus puntos de vista si la evidencia lo respalda. Hipótesis y predicciones. Las hipótesis científicas son propuestas tentativas que se someten a pruebas y experimentos para evaluar su validez. Las predicciones basadas en estas hipótesis
son tentativas y están sujetas a ser confirmadas o revisadas por la evidencia empírica. Cambios y procesos científicos. La tentativa es fundamental para el proceso científico. A medida que se acumula más evidencia y se desarrollan nuevas tecnologías, nuestra comprensión científica evoluciona y se vuelve más precisa con el tiempo. Tenemos ejemplos históricos de lo tentativa que es la ciencia. El reemplazo de la teoría geocéntrica por el modelo heliocéntrico de Copérnico y Galileo. También tenemos el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin, que desplazó las teorías anteriores. Y el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick. Además de los casos históricos, también tenemos casos contemporáneos, como son los cambios en las recomendaciones dietéticas basadas en nuevas investigaciones sobre nutrición y salud, la reevaluación de terapias médicas en función de ensayos clínicos y estudios adicionales, y las modificaciones en las predicciones climáticas debido a la incorporación de nuevos datos y modelos computacionales. Está el papel de la incertidumbre. La incertidumbre es inherente a la ciencia y se aborda mediante el uso de técnicas estadísticas y la comunicación transparente de los límites del conocimiento actual. Está el papel del escepticismo científico. El escepticismo fomenta la revisión crítica de las afirmaciones científicas y ayuda a garantizar la integridad y la fiabilidad de la investigación. Está el papel de la comunidad científica. La colaboración y el intercambio de ideas entre científicos es fundamental para el avance del conocimiento científico. Se puede decir que la tentativa en la ciencia refleja una actitud abierta y receptiva hacia el cambio, lo que permite que el conocimiento científico evolucione y se adapte a medida que avanzamos en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Bueno, mi nombre es Andrés Franco y ahora voy a hablar sobre la parsimonia. En la ciencia, también conocido como principio de parsimonia o la navaja de Ockham, es un concepto muy fundamental que aborda las preferencias por las explicaciones más simples y económicas, que tienden a explicar un fenómeno determinado. Esta idea tiene profundas implicaciones en la biología, la ciencia, la física, hasta la filosofía. El principio de parsimonia se le atribuye comúnmente a Guillermo Ockham, que fue un filósofo y teólogo medieval que fue bastante importante en el normalismo. Ahora, la parsimonia, en su forma más básica, sugiere que entre varias explicaciones igualmente plausibles o en igualdad de condiciones, la explicación más simple es la preferida. Esto se debe a que la simplicidad que tiene para ser más fácil de entender, más fácil de probar, de refutar y más fácil de generalizar. Por ejemplo, en la física, las leyes de la naturaleza tienden a ser expresadas en formas de ecuaciones matemáticas simples y elegantes. La teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, se puede expresar en la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado, donde se ve la relación fundamental entre la energía, la masa y la velocidad de la luz. Esta ecuación es simple, sin embargo es poderosa y ha resistido durante rigurosas pruebas experimentales a lo largo del tiempo. Si nos vamos a la biología, la teoría de la evolución de Darwin, la idea expresa con modificación a través de la selección natural que se basa en un principio parsimonioso. Explica la diversidad de la vida en la Tierra mediante un proceso simple como la supervivencia y la reproducción de los organismos con características más adaptativas para su entorno. Si nos vamos al ámbito de la economía, el principio de oferta y demanda es un ejemplo de parsimonia. Esta ley básica que establece un mercado, el precio de un bien o servicio tiende a equilibrarse según la cantidad ofrecida por los productores y la cantidad de demanda por los consumidores, ¿ya? Entonces, en todos estos ejemplos, ¿qué se prefiere? La explicación más simple que se pueda dar frente a los fenómenos observados.
Esto no hace que las teorías sean más, esto solamente no hace que las teorías sean más fáciles de entender, sino que también más útiles en la predicción y aplicación de la práctica. Sin embargo, es muy importante a tener en cuenta que la parsimonia no es siempre la única consideración en la evaluación de las teorías científicas. En algunos casos, una explicación más compleja tiene que ser necesaria para darse cuenta de toda la evidencia disponible. Además, la simplicidad no garantiza la verdad. Es una teoría simple, puede ser incorrecta si no logra explicar adecuadamente los datos observados. En conclusión, a pesar de todas estas limitaciones, la parsimonia sigue siendo una guía valiosa en la práctica científica, ayudando a los investigadores a generar y evaluar hipótesis de manera eficiente. Gracias. Continuando con la exposición, ahora viene el tema de la ciencia universal. La ciencia se basa en la idea de que las leyes naturales son consistentes y aplicables en todo el universo, lo que significa que las mismas leyes que rigen los fenómenos en la Tierra también se aplican en otros planetas, estrellas y galaxias. Esta universalidad subraya la coherencia y la predictibilidad del cosmos, permitiendo a los científicos hacer predicciones precisas de eventos y fenómenos incluso en lugares muy distantes. Unos ejemplos más básicos serían las leyes de Newton, las leyes de ya sean las leyes de la termodinámica y todas esas leyes de Newton, las leyes del movimiento planetario de Kepler y también las leyes de la física cuántica. ¿Qué podemos decir de las leyes de Newton? Las leyes de la gravedad de Newton, por ejemplo, se escribe como la atracción entre dos objetos masivos y es aplicable en cualquier lugar de nuestro universo. Por ejemplo, la misma ley que mantiene los planetas en órbita alrededor del Sol también se aplica a la Luna orbitando alrededor de la Tierra. Otra ley de Newton que es la termodinámica. Las leyes de la termodinámica como la conservación de la energía o puede ser la entropía son universales y aplicables a todo el cosmos. Por ejemplo, el proceso de formación y muerte de las estrellas sigue estas leyes, en lo cual que los sistemas biológicos de la Tierra. Ahora, también las leyes de la física cuántica, podríamos decir que esta física opera en escalas extremadamente pequeñas. Sus leyes también se consideran universales. Por ejemplo, los principios de superposición y entrelazamiento cuánticos se aplican en la estructura más fundamental del universo. Desde ahí las partículas subatómicas y hasta la formación de estructuras a gran escala de la galaxia. Y, por ejemplo, el otro ejemplo de las leyes de Kepler. Eh, Kepler descubrió que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, o sea, son una elipse. Y el Sol está ubicado en uno de los focos de esta elipse. Entonces, esta ley muestra que incluso en sistemas astronómicos muy complejos, las mismas forman geometrías básicas se pueden aplicar para predecir estas elipses. Kepler también observó que a medida que un planeta se mueve a lo largo de su órbita elíptica, barre las áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley demuestra la relación entre la velocidad orbital de un planeta y su posición en su órbita. Y es válida no solo para los planetas de nuestro sistema solar, sino que también para otros sistemas planetarios de todo el universo. Pero aquí quiero llegar con esto, que esta física universal se basa y se rige a través de cosas que podemos demostrar en la vida real. ¿Y cómo se demuestra en la vida real una teoría o un pensamiento? Con el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un proceso sistemático utilizado por los científicos para investigar fenómenos naturales, para obtener nuevo conocimiento y validar y refinar el conocimiento ya existente, aunque puede variar ligeramente dependiendo del campo de estudio y la naturaleza específica de la investigación, pero generalmente sigue los siguientes pasos básicos, que serían la observación, la formulación de preguntas o problemas, la hipótesis, experimentación o recopilación de datos, análisis de datos, conclusiones y la comunicación de resultados. Es importante destacar que el método científico
es un proceso iterativo y autocorrectivo en el que las hipótesis y conclusiones están sujetas a la revisión y modificación en función de nuevas evidencias o descubrimientos. Esto ayuda a garantizar la fiabilidad y la objetividad del conocimiento científico. Entonces, con todo esto podemos concluir que el, la característica de la ciencia universal es unir a todo, a toda la ciencia en un todo para demostrar o ver cómo funciona todo en general, ya sea en la Tierra o en cualquier otra parte del universo. Gracias.